¿Y si Alemania hubiese ganado la Gran Guerra? Hola a todos. El día de hoy regresamos a Age of History 2, pero ahora jugando con el Imperio Alemán. Nuestro objetivo es ganar la Gran Guerra o morir en el campo de batalla. ¿Lograremos ganar la guerra? ¿O solo dejaremos un mundo al borde del colapso social y económico? Quédate para averiguarlo. Para empezar, nuestra economía está en números rojos. Por lo que empezaremos a arreglar nuestros impuestos, bienes e investigación. Los puntos de investigación también los administraré en donde me convenga, por eso los pondré en el ejército. Y tenemos una relación amistosa con el Imperio Austrohúngaro. Nos acaba de aparecer el primer evento. Básicamente lo único que pasa es que nos nerfea horriblemente en economía. Mejoraremos relaciones con el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Otomano, el Reino de Bulgaria y el Reino de Italia. También empezamos con ejército en la frontera oriental, pero creo que esto no nos será muy útil. Lo mismo con la frontera occidental con Francia y Bélgica. Nuestros objetivos en Rusia son tomar Varsovia, Minsk, Kiev, la capital Petrogrado y el corazón de Rusia, Moscú. Nuestros objetivos en el frente occidental es tomar Luxemburgo, Bruselas y París. Los éxitos y logros de la estructura diplomático-militar alemana preocuparon enormemente a todos nuestros vecinos más cercanos. La Francia revanchista en el oeste todavía quiere devolver sus antiguas tierras, mientras que en el este está su peligroso aliado, Rusia. Nuestro principal enemigo es Gran Bretaña, que tiene colonias en todo el mundo. La guerra es inevitable, un verdadero gran conflicto amenaza. En estos tiempos difíciles, Alemania debe hacer todo lo posible por su victoria. Por el Kaiser. Además se nos añadió núcleos en todo este territorio. También vamos a construir puertos en la Alemania continental. Como también tenemos nuestras colonias por el mundo, las africanas, las de Oceanía y nuestra concesión en China. Comenzaremos a construir torres de vigilancia por las fronteras con mis futuros enemigos. La revolución en México llegó, por lo que buscaremos mejorar nuestras relaciones y enviarle dinero al gobierno de Díaz. La ocupación de Fez llegó, básicamente Francia se quiere anexar Marruecos. Una lástima que si queremos mandar nuestro ejército tardará mucho en llegar. El Tratado de Fez llegó, oficialmente nuestra primera derrota ante los franceses. No hay nada que podamos hacer. Oficialmente, lo perdimos. Liberaré mis colonias, la Namibia alemana, el Camerún alemán, la Togolandia alemana, la Tanganica alemana, la Nueva Guinea alemana y la Samoa alemana. Después de haber pasado los turnos, comenzaremos el reclutamiento de ejército en la frontera occidental. Le enviaremos un acuerdo de alianza a los Países Bajos. ¡Genial! Nos aceptaron la alianza. Reclutaremos un ejército en la frontera rusa. Países Bajos está en guerra con su vasallo. Comenzaremos el reclutamiento de ejército en la frontera occidental. Uf. El asesinato del archiduque acaba de ocurrir. Vamos a defender a los austrohúngaros. Les mostraré el nuevo plan Schlieffen.
Movilizaremos el ejército al frente oriental. Oficialmente le declaramos la guerra a Francia. Movilizaremos el ejército al frente occidental. Este evento sobre el plan Schlieffen nos trae 3 opciones, yo escogeré la primera. Nos declaró la guerra Montenegro y el Reino Unido. Austria-Hungría está teniendo un desempeño decente, siendo sincero. Le enviaremos un acuerdo de alianza a los otomanos. ¡Genial! Nos aceptaron la alianza. Podríamos decir que la guerra da viento en popa. Estamos en las afueras de París. París es nuestra. Año 1915. París ha caído. Caída de París. El rápido ataque de las tropas alemanas permitió ocupar París en el menor tiempo posible y romper la resistencia allí. El gobierno francés comprendió que la ciudad tendría que rendirse, por lo que se trasladó a la ciudad de Brest con antelación. Si la segunda capital cae, Francia capitulará por completo. Terminaremos la guerra para Navidad. Por Dios. Por el Kaiser. Por la patria. Por Deutschland. Mis aliados hasta eso no se han desmoronado. Varsovia ha caído bajo nuestro ejército. El evento de la ocupación de Polonia llegó, tenemos 2 opciones, yo escogeré la opción de germanización. Italia está en guerra con Francia, le enviaré alianza. ¡Genial! Nos aceptaron la alianza. También le enviaremos a España. ¡Genial! Nos aceptaron la alianza. Vamos a llamar a la guerra a España. Ocupación de Rusia. Después de que nuestras tropas capturen San Petersburgo, podremos establecer un gobierno títere, en oposición a nuestro enemigo Rusia. Esta será la segunda fuerza legítima en tierras rusas, y para ganarnos la plena confianza de los rusos debemos capturar Moscú. Instalaremos como monarca de la Rusia títere a Valdemar de Prusia, hijo del hermano de Guillermo I, Enrique de Prusia, de la familia Hohenzollern. En Rusia, adoptará un nuevo nombre, Vladimir el Ruso. El nuevo gobierno obedecerá las órdenes directas de Berlín. Las opciones son: corona a Vladimir el Ruso. Tenemos la intención de conquistar Rusia por completo. Escogeremos la segunda. Las potencias centrales son Alemania, Austria, Holanda, Turquía, Italia, España y Suecia. El fallo de Brest.
El tratado de paz con Francia acaba de llegar. La rendición de Bélgica. Mi nuevo títere es Flanders y Valonia. Pero creo que no durará mucho. Ucrania se acaba de librar de Rusia. El zar fue depuesto en Rusia. El corazón del Imperio Británico cayó ante las botas alemanas, pero no se rindieron. Ahí fue cuando me di cuenta de algo. La guerra estaba llegando a un punto muerto. 1916. El año en que el mundo entendió que ya no había marcha atrás. La Gran Guerra no terminó como todos prometieron. No acabó en semanas. No trajo orden. No trajo paz. Las potencias centrales, Alemania, Austria-Hungría, el Imperio Otomano, Bulgaria, Italia, España, Suecia y los Países Bajos, no fueron derrotadas. Resistieron, avanzaron, incluso llegaron a ocupar Londres, el corazón del Imperio Británico. Pero esa victoria no cerró la guerra, la condenó a continuar. Francia cayó primero, se rindió, humillada, destrozada, con sus campos convertidos en cementerios. Pero la rendición no significó el final. Francia volvió a la guerra, no por esperanza, sino por desesperación, recuperar su tierra o desaparecer como nación. Rusia se desmoronó desde dentro, el zar fue depuesto, el imperio se rompió en pedazos mientras estallaba la guerra civil. Y aún así, los ejércitos rusos siguieron luchando, empujaban a alemanes, austríacos y otomanos. Mientras peleaban por un país que ya no sabían si existía. Austria-Hungría se mantenía en pie a costa de su propia destrucción. Cada victoria debilitaba más al imperio. El imperio otomano luchaba sabiendo que incluso ganando podía desaparecer del mapa. Bulgaria resistía. Italia dudaba. España y Suecia sostenían una guerra que no era suya. Los Países Bajos defendían un equilibrio imposible. No había un frente estable. Solo avances y retrocesos constantes. Kilómetros ganados por la mañana, perdidos por la noche. Miles de muertos para mover una línea en el mapa. Los políticos prometían que todo tenía sentido. Prometían gloria, seguridad, un nuevo mundo. Decían que esta sería la guerra que acabaría con todas las guerras. Pero en las trincheras, nadie hablaba de futuro. Solo de barro, de frío, de miedo. Y entonces la guerra dejó de tratarse de ganar. Se convirtió en algo peor, no perder. Alemania no podía retirarse. Rusia no podía rendirse. Francia no podía aceptar la derrota. Los imperios no podían admitir que ya estaban rotos. Y ahí nace la pregunta que nadie se atrevía a hacer en voz alta. ¿Todo para qué? ¿Y si hubieran ganado de verdad las potencias centrales? ¿Habría cambiado el mundo? ¿O solo habrían heredado un continente en ruinas? Porque en 1916 ya estaba claro. Esta no era la guerra que acabaría con todas las guerras. Era la guerra que enseñó al mundo que, cuando nadie puede ganar, Todos pierden. No puedo rendirme. Los viejos se deshacen frente a mí. Austria-Hungría se abre, carne podrida. Otomanos, gusanos saliendo de sus bocas. Que se disuelvan. Que griten. Carne que ya no sirve. Nicolás aún respira. Me mira desde dentro de mi cráneo. Su aliento huele a hierro. No fui yo. Fue él. Francia se multiplica. El inglés acecha.